Dije que iba a hacer un cambio en la agenda me motivó la preocupación de Pablo Ulloa por la informalidad de la economía dominicana. Dice el portal alemán Statista, que es uno de los más confiables que hay, en el caso de la informalidad del empleo se nutre de la Organización Mundial del Trabajo, que la informalidad en República Dominicana es de 54%. El Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo dijo el año pasado, creo que no, el del 19, que era de 57. Puede ser que haya bajado, pero por la pandemia no, debe suceder todo lo contrario. Entonces, le voy a decir esto a las personas que se preocupan por la sociedad. La informalidad, oigan lo que yo voy a decir aquí, la informalidad de la sociedad es proporcional a la inseguridad. Lo voy a poner al revés. La inseguridad es proporcional a la informalidad. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque en la medida en que una familia o una persona viven al margen del Estado de Derecho, a eso es lo que se refiere la informalidad, no tiene los mecanismos de derecho para resolver sus conflictos y sus problemas. Y recurre a la violencia y recurre a la ilegalidad. Me explico. Cuando ustedes cogen 100 expedientes de violencia y lo desarman en todas sus partes, ustedes se van a encontrar que todas las personas que cometen delincuencia violenta, o sea, que violan la ley con actos de violencia, todos viven en la informalidad. El que vive en el Estado de Derecho tiene formas educadas de resolver sus conflictos porque participó del proceso de educación. Entonces, ¿qué significa esto? Que si usted coge los 10 emboceros más importantes del país o los 10 raperos que influyen negativamente con su letra en la comunidad, ninguno fue a la universidad. ¿Por qué? Porque el Estado lo marginó, le negó sus derechos fundamentales, lo llevó para la periferia. Y allí se desarrollaron, ellos son flores de fango. Y ese es el problema, por eso nosotros tenemos que atacar la informalidad, que es el 54% de la población, dice este portal alemán Statista. En los indicadores de seguridad perimetral, la informalidad está en 3 de 25. En 3 de 25 indicadores de inseguridad está la formalidad. La informalidad económica, la informalidad familiar. Por eso le decía a Pablo Ulloa, ¿tú crees que si vamos donde el presidente, o tú vas y le dices, presidente, como sugiere la premio Nobel de Economía Esther Duflo con su esposo hindú, que fueron a la India y le dijeron al gobierno hindú, no entregue ninguna comida si las madres no desparasitan a sus hijos? Una vez que hicieron eso y condicionaron la entrega de comida al programa de desparasitación de los niños tuvieron más atención en la escuela, porque estaban más sanos y subieron sus índices de aprendizaje. Por eso le dieron el premio Nobel a Esther Duflo y a Banerjee, su esposo hindú, y a otro economista de Harvard, o no, del MIT, que ahora yo no recuerdo el nombre. Entonces, si nosotros le decimos a la población, que es lo que yo estaba planteando con la vacuna, tú no te quieres vacunar porque tú eres terraplanista, eres trumpista, como Kyrie Irving. Ah, bueno, pues está bien entonces, yo no te doy ayuda social. Entonces la gente va a priorizar lo económico antes que la brujería y se va a vacunar. Y así ese es el valor universal que tiene la filosofía del conductismo, la filosofía psicológica del conductismo. Entonces, así nosotros podemos lograr que la familia se formalice. Tú le dices a la familia, yo no te doy los programas sociales si tú no te bancarizas. Yo no te doy los programas sociales si tú no me alejas a tu hija del embarazo adolescente. Yo no te doy los programas sociales si tú no llevas a los niños a la escuela. Yo no te doy los programas sociales si tú no planificas tus hijos, porque no me puedes parir como un conejo. Entonces así nosotros podemos lograr bajar esos niveles, esos indicadores de informalidad que están bordeando el 55% y que
repito, toda la violencia, toda la delincuencia surge de la informalidad. La formalidad produce otro tipo de delincuencia sin violencia. O sea, los que están encartados por Odebrecht no mataron a nadie. O sea, es otro tipo de violencia. Otro tipo de delincuencia. Una delincuencia sin violencia, que es dañina también, pero que no se persigue con patrulla, ¿ves? O sea, ningún encartado de Odebrecht va a morir en un intercambio de disparos. Los que van a morir en intercambio de disparos son los que están al margen del Estado de Derecho. Son los que delinquen con violencia. Los mismos pobres policías matan a los mismos pobres delincuentes. Pero los que están encartados por Odebrecht no van a morir en un intercambio de disparos, porque ellos solucionan sus conflictos, incluso los conflictos de delincuencia, por la vía pacífica, por la vía del Estado de Derecho. Toda la informalidad vive al margen del Estado de Derecho. Y ese es el primer desafío que tiene el Estado dominicano, aunque estos temas nunca se debatan en los medios de comunicación, porque no se comprenden de una manera holística. Y por otro lado, para terminar, déjame saludar a Miguel Ortega, mi amigo histórico, que está aquí con nosotros. Y vamos a conversar con él brevemente. Miren, el 15 de mayo del 2019, antes de la pandemia, nosotros sometimos un proyecto de ley en el Congreso que se titula Proyecto de ley que establece la doble jornada laboral en la administración pública. ¿Qué procurábamos por esto? A propósito de lo que dice la primera dama, Raquel Arbaje, y lo que dijo el director de la DGC, que no había tapón, que en la capital no hay tapones. Entonces dice la primera dama, sí, hay tapones. ¿Hay tapones o no hay tapones? ¿Hay tapones o no hay tapones? Dime, ¿hay tapones o no hay tapones? La primera dama dice que sí, que hay tapones. El pueblo entero dice que sí, que hay tapones. El director de la DGC dice que no hay tapones, vive en una burbuja. Para él no hay tapones con 200 franqueadores. Para él no hay tapones, él no los ve. Él no lo siente, él no lo percibe. ¿Con franqueadores, José? Digo yo, pero yo lo que sé es que lo que a mí me tomaba 22, 25 minutos llegar a la emisora, ahora me está tomando 1 hora. Sí. Eso sí yo lo vivo todos los días. Y hay que salir 1 hora. Yo salgo de mi casa o salía cuando Julio termina. Ese es mi agenda. Mi agenda todos los días. Julio termina su comentario y yo salgo. O aunque él no haya terminado, a las 7:30 yo salgo. Sí, pero antes eso me tomaba 25 minutos, 22, dependiendo si hay DGC abajo de los semáforos. Me rompen mi programación. Si no hay, yo sé cuánto dura un semáforo en cambiar y los calculo todo. Uso Google para eso. Pero cuando ponen un jodido agente debajo de los semáforos funcionando, altera todo. Lo alteran todo. Entonces, ¿cuál es uno de los factores, entre otros? El parque desbordado de vehículos, la informalidad del trabajo, porque a las 8 se supone que todo el mundo tiene que estar sentado en su estación de trabajo. Pero la informalidad de la economía rompe con eso. Y todo el mundo está trabajando en cosas distintas en las calles. También el tema de los colegios, la apertura de los colegios, la entrada de gente del interior a la ciudad, los vehículos pesados, las guaguas interurbanas, todo eso complica. También impresa, bombas de gasolina, centros comerciales que hacen lobby para que le permitan entrar y salir por todas las calles. Y toda esa vaina influye en el tema del tránsito, pero sobre todo el obstaculizar las intersecciones, permitir los parqueos paralelos a ambas vías de las calles. Toda esa vaina. Y que se meten en contrario. Sí. La flecha dice para allá, entonces se mete para acá. Todo eso complica el tema. Claro. Ahora, hay un aspecto que yo considero que si el gobierno lo toma en cuenta, pudiera ayudar mucho. ¿Qué es lo que yo planteo en este proyecto de ley que establece la doble jornada laboral en la administración pública? Solo en la administración pública, lo que yo planteo es que el gobierno trabaje en 2 tandas, de 7 de la mañana a 1 de la tarde, corridos sin almuerzo, pero bajándolo a 6 horas diarias. El gobierno cede 1 hora en su contrato laboral de 8 y el empleado cede la hora del almuerzo.
Entonces, en vez de ser 8 horas, se bajaría a 6 consolidadas. ¿Qué significa esto? Que a las 7 de la mañana todo el mundo tiene que estar en su puesto de trabajo. Trabaja corrido y a la 1 de la tarde se va para su casa. Ahí se reúne con su familia y a las 3 de la tarde baja la oferta de servicio público a un 20%. Entonces ese 20% se va a mantener dando servicio público hasta que venga la otra tanda a las 3. Y esa tanda va a durar corrido 6 horas más, hasta las 9 de la noche. No significa que el Estado va a emplear una segunda tanda, sino que va a coger los empleados que ya están, porque nosotros tenemos más empleo que lo que necesitamos, porque el Estado no contrata recursos humanos en función de la racionalidad. No, los contrata en función de la solidaridad y de la ayuda política. Entonces, por cada puesto de trabajo, el Estado puede tener 3 o 4 personas que les paga, aunque nada más trabaje uno. Entonces, se tomaría todo el universo de recursos humanos públicos y se distribuiría de 7 de la mañana a 9 de la noche. ¿Para qué? Para que no entaponen. Para que no se creen los tapones, porque todo el mundo sale a las 4 y a las 5 hay un caos. Y todo el mundo entra a las 8 y a las 7 y media hay un caos. Ahora, si la gente tuviera que entrar a las 7 de la mañana, entonces ya la mitad del parque vehicular que trabaja, todo el mundo tiene vehículos porque la economía ha crecido. De 1900 para acá ha crecido todos los años, salvo 2 años. Entonces todo el mundo tiene acceso a vehículos y todo el mundo está comprando vehículos y eso desborda la infraestructura vial. Entonces la esencia de esto es distribuir el flujo de tránsito de 7 de la mañana a 9 de la noche. Detrás de esa planificación, ¿qué va a pasar? Puede venir el sector privado porque va a haber una oferta pública de empleo hasta las 9 de la noche. El que tiene una cafetería, el proveedor público, el que necesita sacar un servicio, un pasaporte, lo que sea, va a poder hacerlo hasta las 9 de la noche, no va a tener que salir a las mismas horas. Pero además, la educación se puede planificar en 2 tandas también, porque todos los colegios privados en la tarde están cerrados, los planteles están ociosos. Podemos poner los niños en la tarde, los más pequeños, y los que se pueden cambiar solo y desayunar solo, ponerlo en la mañana, para que se tengan que acotar más temprano. Y ese sería un proyecto que tendría un alto impacto en la planificación, porque también, esto es muy importante, permitiría que la familia se reúna al mediodía y coma juntas, almuerce juntas. Entonces, si a usted le cuesta 200 pesos una comida en la calle... ¿Y dónde? ¿Tú trabajas aquí? ¿Tú vas a coger para el Carrizo a almorzar? Tiene 3 horas. Tú no vas a coger para los Alcarrizos. No, es que tú no vuelves más al trabajo, Julio. Ah, ok. Es que cuando tú trabajas, consolidado hasta la 1 de la tarde, tú te vas. Pero cuando tú llegas, tu mujer entra a las 3. Entonces ustedes tienen 2 horas de 1 a 3 para intercambiar. Una hora neta, porque ella tiene que prepararse y tú tienes que llegar. Ahí pueden compartir con los hijos, revisar la tarea y todo ese tipo de cosas. José, te manda a decir una persona que en los sectores altos el crimen existe. O sea, el crimen existe. No, es que está mal escrito. En los sectores altos, la violencia se encubre. La violencia de clase alta y clase media no va al sistema de justicia. El caso de Yena Saibar es emblemático porque pudo publicarse, pero que en la clase alta la violencia existe, pero que no va al sistema y no se publicita. No, lo que pasa es que cuando un hombre es rico, como un pelotero, por ejemplo, la mujer o un empresario, la mujer lo deja. El hombre rico tiene más posibilidades de buscar otras mujeres. El problema viene cuando es un triciclero o es un policía, que la mujer lo deja después que él le ayudó a ser contable. Porque él lo entregó todo ahí y no tiene otra posibilidad. Entonces ahí es que él actúa con violencia. Pero si es un hombre que tiene cuarto y que tiene un hombre que cuidar y una empresa que cuidar y la mujer decidió dejarlo por lo que sea, él tiene otras opciones. ¿Dónde viene la violencia? Donde la persona que es abandonada no tiene más opciones porque quemó su nave, porque lo entregó todo. Ahí es que vienen los ricos,
delinquen por la vía pacífica. Los más pobres delinquen por la vía violenta porque no tienen las opciones que da el Estado de Derecho. No porque se publicita una y la otra no se publicita. No es por eso. No es por eso. Ok. Cambio y fuera.